En el corazón de una tierra donde el sol castigaba sin piedad y la sed era una compañera constante, vivía don Ricardo. Su rancho, una humilde extensión de tierra salpicada de arbustos espinosos y polvo, era su refugio y su sustento. No era un hombre rico, ni mucho menos. Sus ropas, remendadas una y otra vez, contaban la historia de años de trabajo arduo y economía forzada. Su sombrero, curtido por el sol, le protegía el rostro marcado por las líneas del tiempo y el esfuerzo. Pero lo que a don Ricardo le faltaba en posesiones materiales, lo compensaba con creces en bondad. Su corazón era tan grande como el cielo abierto que se extendía sobre su rancho. Era conocido en la región por su disposición a ayudar a quien lo necesitara, compartiendo su escasa comida con viajeros hambrientos y ofreciendo refugio a los desamparados durante las tormentas. Su rancho, aunque modesto, era su orgullo. Lo había construido con sus propias manos, piedra a piedra, ladrillo a ladrillo. Cada surco en la tierra había sido arado con su sudor. Conocía cada rincón, cada árbol, cada planta. Sabía dónde encontrar la sombra más fresca en el día más caluroso y donde la tierra era más fértil. La vida en el rancho era dura, sin duda. La sequía era una amenaza constante, y la tierra, a menudo, se negaba a dar frutos. Pero don Ricardo nunca se rendía. Tenía una fe inquebrantable en la bondad de la naturaleza y una perseverancia que admiraban todos los que lo conocían. Se levantaba con el alba y trabajaba hasta el ocaso. Cuidaba de sus pocas cabezas de ganado, reparaba cercas, cultivaba su pequeño huerto y se aseguraba de que el pozo de agua, su bien más preciado, nunca se secara por completo. Don Ricardo era un hombre sencillo, pero en su sencillez residía una gran sabiduría. Amaba la tierra, respetaba a sus vecinos y creía en el poder de la bondad. Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por sí solas. Su sonrisa, aunque rara, era genuina y transmitía una calidez que reconfortaba a quienes la recibían. Era, en resumen, un hombre bueno, un hombre de corazón noble, un hombre que pronto demostraría que la bondad, a veces, se recompensa de maneras inesperadas. Una tarde, mientras don Ricardo regresaba al rancho después de una larga jornada de trabajo, notó algo inusual cerca del arroyo seco, a unos metros de la cerca. Al principio, pensó que era un animal herido, pero al acercarse, distinguió la figura de un joven tendido en la tierra. Con cautela, don Ricardo se acercó. El joven era nativo, a juzgar por su vestimenta, pantalones de cuero adornados con flecos, una camisa de algodón bordada con motivos geométricos y un brazalete de plumas en su brazo derecho. Su rostro, normalmente de un color bronceado, estaba pálido y cubierto de polvo. Don Ricardo se arrodilló a su lado. El joven respiraba con dificultad y tenía los ojos cerrados. Al examinarlo con cuidado, don Ricardo descubrió varias heridas. Tenía un corte profundo en el brazo izquierdo, que sangraba lentamente, y un hematoma en la frente, probablemente causado por un golpe. Su tobillo derecho estaba visiblemente hinchado y torcido. Pero lo que más preocupaba a don Ricardo era la sed del joven. Sus labios estaban agrietados y resecos, y su garganta parecía hacer un esfuerzo doloroso cada vez que intentaba tragar. Era evidente que llevaba mucho tiempo sin beber agua. Con suavidad, don Ricardo sacudió al joven por el hombro. Muchacho. Despierta. ¿Estás bien?, le preguntó con voz suave pero firme. El joven abrió lentamente los ojos. Su mirada era confusa y desorientada. Le costó enfocar la vista en el rostro de don Ricardo. ¿Quién? ¿Quién eres?, murmuró con voz débil y ronca. Soy don Ricardo, el dueño de este rancho. ¿Qué te ha pasado, muchacho? ¿Estás herido?, respondió don Ricardo con preocupación. El joven intentó incorporarse, pero un gemido de dolor escapó de sus labios. Me caí. Estaba cazando. Y me torcí el tobillo. Llevo mucho tiempo sin agua, dijo con dificultad.
Don Ricardo sintió una punzada de compasión. Sabía lo que era sufrir sed en esa tierra implacable. No podía dejar al joven a su suerte. No te preocupes, muchacho. Te ayudaré. Primero, te daré agua. Luego, te llevaré a mi rancho para curar tus heridas, le dijo don Ricardo con determinación. Don Ricardo sabía lo valiosa que era el agua. En esa tierra reseca, cada gota era un tesoro, más preciado que el oro. Su pozo, aunque nunca se secaba por completo, a menudo apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades y las de su ganado. Compartir su agua significaba privarse a sí mismo, arriesgarse a pasar sed en los días venideros. Pero al ver la desesperación en los ojos del joven nativo, no dudó ni un instante. La sed era un tormento que conocía bien, y no podía permitir que nadie sufriera si estaba en su mano evitarlo. Con cuidado, don Ricardo ayudó al joven a sentarse. Luego, sacó de su alforja una cantimplora de cuero, llena hasta la mitad con agua fresca y pura. Era el agua que había reservado para sí mismo durante la jornada. Bebe, muchacho. Bebe despacio. No te atragantes, le dijo don Ricardo con dulzura, mientras le ofrecía la cantimplora. El joven la tomó con manos temblorosas y bebió con avidez, cerrando los ojos con placer. Se podía ver cómo el agua le devolvía poco a poco el color a su rostro y la vida a sus ojos. Don Ricardo observaba con satisfacción. No le importaba quedarse sin agua. La alegría de ver al joven aliviado era una recompensa suficiente. Después de beber varios sorbos, el joven se detuvo y le devolvió la cantimplora a don Ricardo. Gracias. Muchas gracias, dijo con voz más fuerte y clara. Me has salvado la vida. No digas eso, muchacho. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo, respondió don Ricardo con modestia. Pero en su corazón, sabía que no todos habrían compartido su agua en esas circunstancias. Muchos habrían pensado en sí mismos primero, en su propia supervivencia. Don Ricardo tomó un pequeño sorbo de agua de la cantimplora, solo para humedecer sus labios. Luego, guardó la cantimplora en su alforja. Sabía que tendría que racionar el agua cuidadosamente durante los próximos días, pero no se arrepentía de su decisión. Había hecho lo correcto. Había actuado con compasión y generosidad, demostrando que incluso en la tierra más árida, podía florecer la bondad. Una vez que Canti hubo recuperado algo de fuerza, gracias al agua de don Ricardo, pudo hablar con más claridad. Su voz, aunque aún débil, ya no sonaba tan ronca y quebrada. Miró a don Ricardo a los ojos, con una gratitud sincera que brillaba en su mirada. Mi nombre es Canti, dijo con un ligero acento que don Ricardo nunca había escuchado antes. Pertenezco a la tribu de los pies ligeros. Estamos muy agradecidos por tu bondad, don Ricardo. Has salvado mi vida. Don Ricardo asintió con la cabeza, restándole importancia. No es nada, muchacho. Cualquiera habría hecho lo mismo. Lo importante es que ahora estás a salvo. Canti sonrió levemente. No todos son tan bondadosos como tú, don Ricardo. En estos tiempos, la gente suele pensar solo en sí misma. Don Ricardo no respondió. Sabía que Canti tenía razón. La vida en la frontera era dura, y la desconfianza era común. Pero él siempre había creído en la importancia de ayudar a los demás, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. Mi tribu estará muy agradecida de saber que un hombre como tú vive en esta tierra, continuó Canti. Los pies ligeros somos un pueblo pacífico, pero valoramos mucho la bondad y la generosidad. Canti explicó que su tribu vivía en las montañas, a varios días de camino del rancho de don Ricardo. Eran conocidos por su habilidad para correr largas distancias y por su profundo conocimiento de la naturaleza. También le contó que se había separado de su grupo de caza al perseguir un ciervo y que se había perdido en el camino de regreso. Había estado vagando durante días, sin agua ni comida, hasta que finalmente se había desplomado cerca del arroyo seco. Don Ricardo escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando.
Se sentía intrigado por la historia de Canty y por la cultura de los pies ligeros. Nunca había tenido contacto directo con ninguna tribu nativa, pero siempre había sentido curiosidad por su forma de vida. Ahora, descansa, Canty, le dijo don Ricardo. Te llevaré a mi rancho y te cuidaré hasta que te sientas lo suficientemente fuerte para regresar a tu tribu. Canty asintió con gratitud. Gracias, don Ricardo. Eres un hombre muy bueno. Los pies ligeros nunca olvidaremos tu bondad. Don Ricardo cuidó de Canty durante varios días. Le preparó comidas sencillas pero nutritivas, le aplicó hierbas medicinales en sus heridas y le ayudó a fortalecer su tobillo. Poco a poco, Canty fue recuperando su vitalidad. Mientras tanto, don Ricardo aprendió mucho sobre la cultura de los pies ligeros. Canty le contó historias sobre sus costumbres, sus creencias y su conexión con la naturaleza. Le explicó cómo cazaban, cómo cultivaban la tierra y cómo vivían en armonía con el mundo que les rodeaba. Finalmente, llegó el día en que Canty se sintió lo suficientemente fuerte para regresar a su tribu. Don Ricardo le proporcionó provisiones para el viaje y le dio indicaciones para encontrar el camino de regreso a las montañas. Nunca olvidaremos tu bondad, don Ricardo, le dijo Canty antes de partir. Siempre serás bienvenido entre los pies ligeros. Con una sonrisa, don Ricardo se despidió de Canty. Lo vio alejarse hasta que se perdió de vista en la distancia. Una vez de vuelta en su tribu, Canty reunió a los ancianos y a los guerreros y les contó la historia de su encuentro con don Ricardo. Les describió su bondad, su generosidad y su compasión. Les habló de cómo el ranchero lo había acogido en su humilde hogar, lo había alimentado, lo había curado y lo había ayudado a regresar a su tribu. La historia de don Ricardo impresionó profundamente a los pies ligeros. En un mundo donde la desconfianza y la hostilidad eran comunes, la bondad del ranchero brillaba como una luz en la oscuridad. Los pies ligeros no eran los únicos que vivían en la región. Varias otras tribus nativas compartían la tierra con ellos. Estas tribus a menudo competían por los recursos y se enfrentaban en conflictos territoriales. Pero a pesar de sus diferencias, todas las tribus compartían un profundo respeto por la valentía, la sabiduría y la generosidad. Y la historia de don Ricardo era una prueba de que estas cualidades aún existían en el mundo. La noticia de la bondad de don Ricardo se extendió rápidamente entre las tribus vecinas. De boca en boca, la historia viajó de un campamento a otro, llegando a oídos de jefes y ancianos de diferentes naciones. Todos estaban ansiosos por conocer al hombre que había demostrado tanta compasión por un extraño. Y así, la semilla de un encuentro extraordinario fue plantada en el corazón de la tierra. El sol aún no había despuntado por completo en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, cuando don Ricardo se despertó. Como de costumbre, se levantó antes del amanecer para comenzar sus tareas diarias. Necesitaba revisar el ganado, regar su pequeño huerto y asegurarse de que el pozo de agua estuviera en buen estado. Mientras se dirigía al corral, notó algo inusual en la distancia. Al principio, pensó que era un espejismo, una ilusión óptica causada por el calor del desierto. Pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que no era una fantasía. Un grupo grande de personas se acercaba a su rancho. Eran muchos, quizás decenas, tal vez incluso más de 100. Se movían lentamente, formando una larga fila que se extendía a lo largo de la llanura. Don Ricardo se detuvo en seco, sorprendido y desconcertado. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué querían? Nunca había visto tanta gente junta en esa región. Generalmente, los viajeros pasaban por su rancho en pequeños grupos, buscando agua o refugio. Pero esto era diferente. Esto era una multitud. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La desconfianza, instintiva en esas tierras fronterizas, comenzó a apoderarse de él. ¿Serían bandidos? ¿O quizás guerreros de alguna tribu hostil? No sabía qué esperar. Con cautela, don Ricardo regresó a su casa y tomó su rifle. No quería usarlo,
pero necesitaba estar preparado para cualquier eventualidad. Se apostó detrás de una ventana, observando atentamente a la multitud que se acercaba. A medida que se acercaban, don Ricardo pudo distinguir mejor sus características. Vio que eran nativos, vestidos con sus trajes tradicionales. Algunos llevaban plumas en la cabeza, otros pinturas en el rostro. Algunos portaban lanzas y arcos, otros instrumentos musicales y objetos decorativos. Don Ricardo se sintió aún más confundido. ¿Por qué tantas tribus se reunirían cerca de su rancho? ¿Qué significaba todo esto? El grupo se detuvo a unos metros de la cerca del rancho. Un hombre, vestido con un atuendo más elaborado que los demás, se adelantó y levantó la mano en señal de paz. «Saludos, don Ricardo», gritó el hombre en un español vacilante. «Hemos venido a visitarte». Don Ricardo, todavía desconfiado, salió de su casa con el rifle en la mano. «¿Quiénes son ustedes?» «¿Qué quieren de mí?», preguntó con voz firme. El hombre sonrió. «Somos representantes de 7 tribus diferentes», respondió. «Hemos venido a agradecerte tu bondad». La sorpresa de don Ricardo era mayúscula. 7 tribus diferentes, todas reunidas frente a su humilde rancho. Era un espectáculo digno de contemplar, una explosión de color y cultura que contrastaba fuertemente con la monotonía del paisaje árido. Primero estaban los pies ligeros, la tribu de Canti. Sus vestimentas eran ligeras y prácticas, diseñadas para la velocidad y la agilidad. Los hombres llevaban pantalones de cuero adornados con flecos y mocasines suaves que les permitían moverse silenciosamente por el terreno. Las mujeres vestían faldas de gamuza decoradas con cuentas de colores y blusas de algodón bordadas con diseños intrincados. Su estandarte era una pluma de águila blanca, símbolo de su conexión con el cielo y su espíritu libre. Luego estaban los guerreros del sol, conocidos por su valentía y su habilidad en la batalla. Sus vestimentas eran más elaboradas, con tocados de plumas de colores brillantes y pinturas de guerra en sus rostros. Llevaban escudos de cuero decorados con símbolos solares y lanzas con puntas de obsidiana. Su estandarte era un círculo rojo con un sol dorado en el centro, representando su fuerza y su poderío. También estaban los tejedores de sueños, una tribu pacífica y artística conocida por sus hermosos tejidos y su conexión con el mundo espiritual. Sus vestimentas eran suaves y fluidas, hechas de algodón y lana teñidos con tintes naturales. Llevaban collares de cuentas y brazaletes de conchas marinas. Su estandarte era un telar con hilos de colores entrelazados, simbolizando su creatividad y su armonía con la naturaleza. Además, estaban los guardianes del agua, que vivían cerca de los ríos y lagos de la región. Eran expertos en la pesca y la navegación. Sus vestimentas eran de colores azules y verdes, adornadas con conchas y escamas de pescado. Llevaban redes de pesca y canoas hechas de corteza de árbol. Su estandarte era una gota de agua azul sobre un fondo verde, representando su respeto por el agua y su capacidad para sustentar la vida. Junto a ellos se encontraban los hijos de la tierra, agricultores expertos que conocían los secretos de la tierra árida. Sus vestimentas eran de color marrón y verde, hechas de fibras vegetales y cuero curtido. Llevaban herramientas agrícolas y cestas llenas de semillas. Su estandarte era una espiga de trigo dorada sobre un fondo marrón, simbolizando su conexión con la tierra y su capacidad para cultivar alimentos. También estaban presentes los cazadores de estrellas, nómadas que seguían las rutas de las estrellas para encontrar agua y comida. Sus vestimentas eran de color negro y plateado, adornadas con cuentas de vidrio y espejos pequeños. Llevaban arcos y flechas y mapas celestiales. Su estandarte era una estrella brillante sobre un fondo negro, representando su conocimiento del cielo y su capacidad para encontrar su camino en la oscuridad. Finalmente, estaban los curanderos del viento, expertos en medicina herbolaria y en la curación del cuerpo y el alma. Sus vestimentas eran de color blanco y morado, adornadas con hierbas medicinales y amuletos protectores. Llevaban bolsas llenas de remedios naturales y instrumentos musicales.
Su estandarte era una pluma de búho blanca sobre un fondo morado, simbolizando su sabiduría y su capacidad para curar a los enfermos. 7 tribus diferentes, cada una con su propia cultura, sus propias costumbres y sus propios estandartes. Todas reunidas frente al rancho de don Ricardo, unidas por la historia de bondad que se había extendido como el fuego en el desierto. El hombre que había hablado, el que llevaba las vestimentas más elaboradas, se adelantó unos pasos. Don Ricardo lo reconoció al instante. Era el jefe de la tribu de los pies ligeros. Su rostro, aunque curtido por el sol y el viento, irradiaba sabiduría y bondad. Sus ojos brillaban con una intensidad que transmitía respeto y gratitud. Don Ricardo, dijo el jefe con una voz grave y resonante. Soy Acay, jefe de los pies ligeros. He venido en nombre de mi tribu y de otras 6 tribus hermanas para expresarte nuestra más sincera gratitud. Don Ricardo bajó su rifle, pero mantuvo la guardia. ¿Agradecimiento por qué?, preguntó con cautela. Acay sonrió. Canti, uno de mis jóvenes guerreros, regresó a nuestra aldea hace unos días. Nos contó cómo lo encontraste herido y sediento cerca de tu rancho. Nos habló de tu bondad, de cómo compartiste tu agua con él, a pesar de tu escasez. Nos contó cómo lo cuidaste y lo ayudaste a recuperarse. Acay hizo una pausa y miró a don Ricardo a los ojos. En nuestro mundo, la bondad es un valor sagrado. Creemos que cada acto de compasión, por pequeño que sea, tiene un impacto profundo en el mundo que nos rodea. Tu bondad hacia Canti no solo le salvó la vida, sino que también fortaleció los lazos entre nuestros pueblos. El jefe de los pies ligeros extendió su mano hacia don Ricardo. Por eso, hemos venido a agradecerte. Queremos que sepas que tu bondad no ha pasado desapercibida. Queremos que sepas que eres un hombre honrado y respetado por todas nuestras tribus. Don Ricardo se sintió abrumado por las palabras de Acay. Nunca había esperado una reacción así por su simple acto de compasión. No había hecho nada extraordinario, solo había ayudado a alguien que lo necesitaba. No es necesario tanto agradecimiento, dijo don Ricardo con modestia. Cualquiera habría hecho lo mismo. Acay negó con la cabeza. No, don Ricardo. No cualquiera habría hecho lo mismo. Tu bondad es especial. Y por eso, queremos honrarte. El jefe de los pies ligeros hizo una señal con la mano. Un grupo de guerreros se adelantó, llevando consigo varios objetos cubiertos con mantas. Hemos traído regalos para ti, don Ricardo, dijo Acay. Regalos que representan nuestra gratitud y nuestro respeto. Acay hizo una señal y los guerreros comenzaron a revelar los regalos. Don Ricardo observaba con asombro, sin poder creer lo que veía. Los pies ligeros fueron los primeros en presentar su ofrenda. Trajeron consigo una yegua preñada, fuerte y saludable, lista para dar a luz a un nuevo miembro de la familia equina. Sabían que un caballo era una herramienta invaluable en el rancho, tanto para el trabajo como para el transporte. Los guerreros del sol, con su espíritu valiente y generoso, le regalaron a don Ricardo 5 cabezas de ganado, robustas y bien alimentadas. Sabían que el ganado era una fuente de carne, leche y cuero, elementos esenciales para la supervivencia en el desierto. Los tejedores de sueños, con su habilidad para crear belleza y armonía, le obsequiaron con rollos de telas finas y coloridas, tejidas con lana de oveja y teñidas con tintes naturales. Eran telas suaves y cálidas, perfectas para protegerse del frío del invierno y para decorar su humilde hogar. Los guardianes del agua, con su profundo conocimiento de los recursos hídricos, le regalaron un sistema de irrigación ingenioso, diseñado para aprovechar al máximo cada gota de agua. Sabían que el agua era la vida en el desierto y querían ayudar a don Ricardo a cultivar la tierra y a prosperar. Los hijos de la tierra, con su conexión con la naturaleza, le ofrecieron sacos llenos de semillas de diferentes plantas, desde maíz y frijoles hasta calabazas y melones. Eran semillas seleccionadas cuidadosamente, adaptadas al clima árido y capaces de producir cosechas abundantes. Los cazadores de estrellas, con su sabiduría ancestral,
Le obsequiaron con herramientas de metal, hachas, azadas y palas, forjadas con técnicas antiguas y diseñadas para durar toda la vida. Sabían que las herramientas eran esenciales para el trabajo en el rancho, y querían ayudar a don Ricardo a construir y a reparar. Finalmente, los curanderos del viento, con su don para la curación, le regalaron una colección de hierbas medicinales, capaces de aliviar dolores, curar heridas y prevenir enfermedades. Sabían que la salud era un tesoro invaluable, y querían ayudar a don Ricardo a mantenerse fuerte y saludable. Cada tribu, a su manera, había ofrecido a don Ricardo un regalo valioso, un regalo que reflejaba su cultura, sus habilidades y su generosidad. Don Ricardo se sentía abrumado por tanta bondad. No sabía cómo agradecer a todas esas personas que habían venido desde tan lejos para honrarlo. No sé qué decir, balbuceó don Ricardo, con lágrimas en los ojos. No merezco tanta generosidad. Acay sonrió. Sí, don Ricardo, sí que la mereces. Tu bondad es un ejemplo para todos nosotros. Y por eso, queremos ayudarte a prosperar en esta tierra. Don Ricardo, con el corazón rebosante de gratitud, sabía que tenía que corresponder a la generosidad de las tribus de alguna manera. Aunque sus provisiones eran escasas, no dudaría en compartir lo que tenía con sus nuevos amigos. Jefes y guerreros, dijo don Ricardo con voz temblorosa por la emoción, no tengo mucho que ofrecer, pero me sentiría honrado si compartieran una comida conmigo. Es una pequeña muestra de mi agradecimiento por su bondad. Acay sonrió y asintió con la cabeza. Aceptamos tu invitación con gusto, don Ricardo. Compartir la comida es una forma de fortalecer los lazos de amistad y respeto. Las tribus se organizaron rápidamente. Los hijos de la tierra ayudaron a don Ricardo a preparar un fuego grande, donde se asaron algunas piezas de carne proporcionadas por los guerreros del sol. Las mujeres de las diferentes tribus colaboraron en la preparación de tortillas de maíz, utilizando las semillas regaladas por los hijos de la tierra. Los curanderos del viento prepararon un té de hierbas medicinales, refrescante y curativo. Don Ricardo sacó de su despensa todo lo que tenía, frijoles, arroz, chiles secos y algunas frutas enlatadas. Aunque era una comida sencilla, estaba preparada con amor y gratitud. Todos se sentaron alrededor del fuego, compartiendo la comida y las historias. Don Ricardo escuchaba con fascinación las narraciones de los jefes y los guerreros, aprendiendo sobre sus culturas, sus costumbres y sus creencias. Los pies ligeros contaron historias sobre sus carreras legendarias, los guerreros del sol hablaron de sus batallas valientes, los tejedores de sueños recitaron poemas sobre la belleza de la naturaleza. A medida que compartían la comida, las barreras entre culturas comenzaron a desvanecerse. Don Ricardo se dio cuenta de que, a pesar de sus diferencias, todos compartían los mismos valores fundamentales, el respeto por la vida, el amor por la familia y la búsqueda de la armonía. La comida se convirtió en un símbolo de amistad y respeto mutuo. Don Ricardo se sintió más conectado con las tribus nativas que nunca. Había encontrado nuevos amigos y aliados en un lugar donde solo esperaba encontrar soledad y peligro. Al final de la comida, todos se sintieron satisfechos y agradecidos. Acay se levantó y le ofreció la mano a don Ricardo. Don Ricardo, dijo Acay, esta ha sido una comida memorable. Hemos fortalecido los lazos entre nuestros pueblos. Siempre serás bienvenido entre nosotros. Don Ricardo estrechó la mano de Acay con firmeza. Y ustedes siempre serán bienvenidos en mi rancho, respondió don Ricardo. Consideren este lugar como su hogar. La comida había sido un éxito. Había fortalecido la amistad y el respeto mutuo entre don Ricardo y las tribus nativas. Había demostrado que, a pesar de las diferencias culturales, era posible encontrar un terreno común y construir puentes de entendimiento. La visita de las tribus no se limitó a un simple agradecimiento. Acay y los demás jefes sabían que la verdadera forma de honrar la bondad de don Ricardo era ayudarlo a prosperar en su tierra árida. Por eso, se ofrecieron a compartir sus conocimientos y habilidades con él.
Los hijos de la tierra, expertos en agricultura, enseñaron a don Ricardo técnicas de cultivo adaptadas al clima desértico. Le mostraron cómo construir terrazas para evitar la erosión del suelo, cómo utilizar abonos naturales para enriquecer la tierra y cómo sembrar diferentes plantas en rotación para maximizar la producción. Los guardianes del agua, con su profundo conocimiento de los recursos hídricos, le enseñaron a don Ricardo a construir un sistema de captación de agua de lluvia, utilizando canales y estanques para almacenar el agua durante la temporada de lluvias y utilizarla durante la sequía. Le mostraron cómo construir un pozo más profundo y cómo utilizar plantas nativas para purificar el agua. Los tejedores de sueños le mostraron cómo crear sombra para sus plantas usando simples toldos tejidos con fibras naturales, reduciendo la evaporación y protegiendo los cultivos del sol abrasador. Los cazadores de estrellas compartieron su conocimiento del clima y las estaciones, enseñándole a predecir las lluvias y las sequías observando las estrellas y el comportamiento de los animales. Le mostraron cómo construir un calendario lunar para planificar sus actividades agrícolas y ganaderas. Los curanderos del viento le enseñaron a utilizar plantas medicinales para proteger sus cultivos de plagas y enfermedades, creando un huerto saludable y resistente. Le mostraron cómo preparar insecticidas naturales y cómo fortalecer las plantas con infusiones de hierbas. Los guerreros del sol, aunque expertos en la batalla, también conocían la importancia de proteger los recursos naturales. Le enseñaron a construir cercas para proteger sus cultivos del ganado salvaje y a reforestar la tierra con árboles nativos para evitar la desertificación. Don Ricardo escuchaba atentamente las enseñanzas de las tribus, absorbiendo cada conocimiento como una esponja. Se sentía agradecido por la oportunidad de aprender de personas tan sabias y experimentadas. Poco a poco, don Ricardo comenzó a aplicar las técnicas aprendidas en su rancho. Construyó terrazas, mejoró su sistema de riego, plantó nuevas semillas y protegió sus cultivos. Con el tiempo, su rancho comenzó a transformarse. La tierra árida se convirtió en un oasis de vida, un jardín exuberante donde crecían plantas y animales en armonía. Don Ricardo, con la ayuda de las tribus, había logrado vencer la sequía y la escasez. Había convertido su rancho en un lugar próspero y sostenible, un ejemplo de cómo la bondad y el conocimiento pueden transformar incluso la tierra más inhóspita. Con el tiempo, el rancho de don Ricardo se convirtió en un verdadero oasis en medio del desierto. Las técnicas agrícolas aprendidas de las tribus, combinadas con su arduo trabajo y dedicación, dieron sus frutos. Los campos florecieron con cultivos abundantes, el ganado prosperó y el agua fluyó con generosidad. Pero la prosperidad del rancho no era solo material. También se había convertido en un lugar de amistad y armonía. Las tribus nativas visitaban regularmente a don Ricardo, compartiendo sus conocimientos, sus historias y sus tradiciones. El rancho se convirtió en un punto de encuentro entre culturas diferentes, un lugar donde la gente podía aprender unos de otros y construir puentes de entendimiento. Don Ricardo se sentía orgulloso de lo que había logrado. Había transformado su humilde rancho en un lugar de vida y esperanza, un testimonio del poder de la bondad y la colaboración. Ya no era un ranchero pobre y solitario. Ahora era un hombre rico en amigos y conocimientos, un líder respetado por las tribus nativas. El rancho de don Ricardo se convirtió en un ejemplo para toda la región. Otros rancheros y agricultores comenzaron a adoptar las técnicas agrícolas aprendidas de las tribus, transformando sus tierras áridas en campos fértiles. La escasez de alimentos y agua se convirtió en un problema del pasado. La historia de don Ricardo y las tribus nativas se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en una leyenda. La gente hablaba de cómo un simple acto de bondad había transformado una tierra desolada en un paraíso de prosperidad y amistad. Don Ricardo vivió muchos años más en su rancho, rodeado de amigos y admiradores. Nunca olvidó la lección que había aprendido, que la bondad y la colaboración son las claves para superar cualquier obstáculo y construir un mundo mejor. Cuando finalmente llegó su hora, don Ricardo fue enterrado en su rancho, junto a un árbol centenario que había plantado con la ayuda de las tribus.
Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, un recordatorio del poder de la bondad y la importancia de la amistad entre culturas diferentes. Y así, la historia de Don Ricardo y las 7 tribus se convirtió en un símbolo de esperanza para todas las personas que sueñan con un mundo más justo y armonioso. Una historia que demuestra que, incluso en la tierra más árida, puede florecer la bondad y la amistad. La vida de Don Ricardo, a partir de aquel encuentro con Canti y la posterior visita de las tribus, cambió para siempre. Su rancho, antes un lugar aislado y precario, se transformó no solo en un oasis de prosperidad material, sino también en un faro de entendimiento y respeto mutuo entre culturas diferentes. Don Ricardo, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo viviente de la importancia de la bondad y la empatía. Su historia, transmitida de boca en boca, inspiró a otros a dejar de lado los prejuicios y a tender puentes hacia aquellos que eran diferentes. Los rancheros y colonos de la región comenzaron a acercarse a las tribus nativas, buscando aprender de su sabiduría ancestral y establecer relaciones de colaboración. Don Ricardo, a su vez, aprendió a valorar y respetar las costumbres y tradiciones de las tribus. Participaba en sus ceremonias, escuchaba sus historias y compartía sus propias experiencias. Se convirtió en un defensor de sus derechos y luchó contra la discriminación y la injusticia. La armonía entre Don Ricardo y las tribus se extendió por toda la región, creando un ambiente de paz y prosperidad. Los conflictos territoriales y las tensiones culturales disminuyeron drásticamente. La gente aprendió a vivir en armonía con la naturaleza y a respetar los derechos de los demás. El rancho de Don Ricardo se convirtió en un centro de intercambio cultural, donde personas de diferentes orígenes podían reunirse para compartir sus conocimientos, sus habilidades y sus tradiciones. Los niños aprendían sobre las culturas nativas en la escuela, y los adultos participaban en talleres y festivales que celebraban la diversidad cultural de la región. Don Ricardo, con su ejemplo de bondad y respeto, demostró que es posible construir un mundo mejor, un mundo donde las diferencias culturales no sean una fuente de conflicto, sino una oportunidad para aprender y crecer juntos. Su historia se convirtió en un legado, un recordatorio de que la compasión y el entendimiento son las claves para la paz y la prosperidad. Años después de su muerte, Don Ricardo seguía siendo venerado como un héroe y un santo. Su nombre se convirtió en sinónimo de bondad, justicia y armonía. Su historia se contaba a los niños antes de dormir, inspirándoles a seguir su ejemplo y a construir un mundo mejor para las generaciones futuras. Y así, Don Ricardo, el humilde ranchero que dio agua a un nativo herido, se convirtió en un símbolo eterno de la importancia de la bondad y el respeto entre culturas diferentes, un faro de esperanza para un mundo que anhela la paz y la armonía. La historia de Don Ricardo, el humilde ranchero que dio agua a un nativo herido, es un poderoso recordatorio de que un acto pequeño de bondad puede generar grandes cambios y construir puentes entre personas. Su gesto, aparentemente insignificante, desencadenó una serie de eventos que transformaron no solo su vida, sino también la de toda una región. Nos enseña que la bondad no tiene límites ni fronteras. No importa quiénes seamos, de dónde vengamos o cuáles sean nuestras diferencias, todos podemos marcar la diferencia en la vida de los demás. Un simple acto de compasión, una palabra amable, una sonrisa sincera, pueden tener un impacto profundo en aquellos que nos rodean. Nos recuerda que la empatía es la clave para construir un mundo mejor. Ponerse en el lugar del otro, comprender sus necesidades y sus sentimientos, es fundamental para establecer relaciones de confianza y colaboración. La empatía nos permite superar los prejuicios y las barreras culturales, construyendo puentes de entendimiento y respeto mutuo. Nos muestra que la colaboración es esencial para lograr grandes objetivos. Cuando trabajamos juntos, compartiendo nuestros conocimientos y habilidades, podemos superar cualquier obstáculo y transformar incluso la tierra más inhóspita en un paraíso de prosperidad y armonía. La colaboración nos permite aprovechar la diversidad de talentos y perspectivas, creando soluciones innovadoras y sostenibles. La historia de Don Ricardo nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestras acciones.
Cada decisión que tomamos, cada palabra que pronunciamos, cada gesto que hacemos, tiene un impacto en el mundo que nos rodea. Podemos elegir ser parte del problema o parte de la solución. Podemos elegir sembrar semillas de odio y división o semillas de amor y unidad. Nos anima a ser agentes de cambio en nuestras propias comunidades. No necesitamos ser ricos o poderosos para marcar la diferencia. Todos podemos contribuir a construir un mundo mejor, un mundo donde la bondad, la empatía y la colaboración sean los valores fundamentales. Nos inspira a dejar un legado positivo para las generaciones futuras. Nuestras acciones de hoy pueden tener un impacto duradero en el mundo del mañana. Podemos elegir construir un mundo donde nuestros hijos y nietos puedan vivir en paz, prosperidad y armonía. La historia de Don Ricardo es un faro de esperanza para un mundo que anhela la paz y la armonía. Nos recuerda que la bondad es contagiosa, que la empatía es transformadora y que la colaboración es poderosa. Nos invita a unirnos, a trabajar juntos para construir un mundo mejor, un mundo donde la bondad florezca en cada corazón y la amistad se extienda por toda la tierra. Un mundo donde la historia de un humilde ranchero que dio agua a un nativo herido inspire a generaciones a construir un futuro mejor.